usted ya ha trabajado varias novelas sobre, bueno, literatura sobre Roma, ¿no? Sobre la Roma antigua. Tanto Trajano como Julia. ¿Qué tiene que tener un personaje, digamos, para llamar la atención para que usted trabaje 3 años sobre él? Bueno, todos mis personajes tienen algo en común, aparte de ser personajes de la antigua Roma, tanto Escipión como Trajano, como el caso de Julia, comparten el ser personajes que yo entiendo que tienen unas virtudes muy interesantes, pero que sin embargo están injustamente olvidados como personajes históricos. Y en ese sentido me rebelé y dediqué muchas páginas a Escipión, a Trajano y ahora a Julia. ¿Cómo hacer que los personajes que narran la novela, en este caso, por ejemplo, Galeno, hable como la época de entonces, sino como ahora? Hay que buscar una fórmula en la cual el lenguaje que pones en boca de los personajes del mundo antiguo resulte lo suficientemente especial para que el lector pueda sentir que está hablando alguien precisamente del mundo clásico. Pero al mismo tiempo has de buscar un equilibrio para que no sea un lenguaje tan distante, tan complejo, enrevesado o alejado del hoy día que distancia a los lectores. Es un punto de equilibrio como complicado de encontrar, pero yo creo que suelo conseguirlo en las novelas como Yo, Julia. Esta estructura que tiene el libro de un narrador que al comienzo cuenta cómo va a narrar la historia, después la historia dividida en capítulos, en cuanto a la historia de Julia en sí, después viene un vocabulario al final, un mapa también. ¿Esto es una idea de ayudar un poco más al lector a que tenga todas las herramientas disponibles? Sí, yo soy de los que piensa que en una novela como Yo, Julia, donde el entretenimiento para mí es lo fundamental, aunque se va a salir de la novela también aprendiendo mucha historia, hay que dejar toda la parte del trabajo en el lado del escritor y la parte del disfrute en el lado del lector. Por eso me gusta proporcionarle al lector una novela que, aunque sea extensa, esté bien parcelada en pequeñas secciones, en pequeñas dosis, de forma que sea mucho más digerible el contenido de la novela y además dotarla de un montón de elementos añadidos como glosarios, árboles genealógicos, mapas, diagramas, etcétera, que pueden ayudar en distintos momentos al lector a comprender mejor lo que se está narrando en la novela. Bueno, la idea es dar cuenta de una emperatriz, digamos, que tuvo un poder tan importante que ahora nadie lo imagina probablemente, ¿no? ¿Por qué cree usted que la bibliografía ha ocultado el poder de las mujeres en el pasado? Pues porque hemos vivido en una sociedad patriarcal y machista hasta hace muy poco, aún lo es, pero es verdad que por lo menos ya hay una sensibilidad y se está intentando evolucionar hacia una sociedad más igualitaria en la cuestión de género, pero a lo largo de la historia se ha contado la historia por hombres, centrándose en la historia de los hombres, y no solo se ha hecho esto en base a que supuestamente había más hombres que en posiciones de poder que mujeres, cosa que era cierta, pero lo que es muy injusto es que las pocas mujeres que llegaron a destacar en la historia, pese a estar en un mundo de hombres, como es el caso de Julia, también están silenciadas por los relatores históricos masculinos. Eso es lo que no es aceptable y contra eso me rebelo, y por eso una novela como Yo, Julia. ¿Le preocupaba a usted limpiar, digamos, el honor de Julia? Porque también se hablaba de que era una mujer bastante promiscua y digamos, irresponsable junto a su esposo, ¿no? ¿Le preocupaba esto, digamos? A mí no me preocupaba la cuestión moral de si Julia tenía amantes o no los tenía, como el hecho de que yo quiero ser lo más fiel a la historia. Y lo que tenía que entender bien era si realmente era una mujer fiel a su esposo o no. Lo que hay es contradicciones en las fuentes, y lo que investigué con mucho detalle es que las fuentes orientales, las que no tienen xenofobia hacia el personaje, niegan las acusaciones de promiscuidad o de adulterio de Julia. Y son las fuentes occidentales que tienen xenofobia hacia Julia porque era siria las que la acusan precisamente calumniosamente de adúltera. Entonces lo que yo tengo que hacer es ceñirme a las fuentes que incluso desde la historiografía moderna dicen que son más verosímiles en este aspecto. En este caso son Dion Casio y Herodiano, y esto nos lo dice una profesora de historia como la profesora Bárbara Levick de la Universidad de Oxford. ¿Cuánto queda de esa Roma del siglo II, digamos, hoy, estructuralmente en cuanto a inmuebles, a edificios, a belleza arquitectónica? ¿Queda algo todavía?
Sí, por supuesto, si vamos a Roma, a la ciudad de Roma, vamos a encontrar el arco de Septimio Severo en el centro, en el corazón del foro romano de la antigua Roma. Los edificios que aparecen por la novela, sean el Circo Máximo o sobre todo el Coliseo, ahí están. Ahí se pueden visitar actualmente. Hay muchísimos de los espacios que la colina del Palatino, etcétera, que se van retratando en la novela Yo Julia, que todavía se pueden encontrar en Roma. Y no solo eso, sino espacios por todo lo que era el Imperio Romano. La ciudad de Carnuntum, donde Severo, acompañado de Julia, se proclamará emperador, se puede visitar hoy día en el norte de Austria, a 45 kilómetros de Viena, y ver exactamente el anfiteatro romano donde Severo se proclama emperador de Roma. Es decir, que sí que queda mucho del arte y de la arquitectura que desfila por Yo Julia, tanto en Roma como en distintos lugares de Europa y de África. Cuando uno busca imágenes de Julia Dubna en Google, encuentra unas imágenes algo diferentes, ¿no? ¿Cómo le parece a usted la ilustración que le han dado? Digamos, está mucho más modernizada quizás, ¿no? ¿Cuál es la opinión que le genera esta ilustración de la portada? En la portada lo que yo quería era un personaje vivo, de carne y hueso. No quería una de las estatuas, que como tú muy bien dices hay muchas, pero son estatuas como más hieráticas, más idealizadas, donde se intenta transmitir una sensación de autoridad y de poder casi divinos, ¿no?, en la figura de la emperatriz. Pero como estatuas, ante un lector de hoy día quedaría como una imagen lejana, antigua. Yo quería una persona de carne y hueso en la portada y es lo que tenemos, a una mujer que de forma desafiante mira a los lectores, porque desafiante precisamente era Julia. Señor Santiago, recuerdo la premiación que la vi por internet y usted se levanta de la mesa, se arregla el saco, digamos, es un gesto casi natural en un momento, digamos, de tensión, no sé cómo decirlo. ¿Qué recuerda usted de esa sensación en octubre del año pasado de haber ganado el Planeta, digamos? Hombre, la verdad es que es un momento muy emocionante y muy especial en la vida de cualquier escritor en lengua española. Y recuerdo que casi no recuerdo lo que dije en el discurso, porque además tienes que hablar entre 1000 personas en donde están reunidos los mejores escritores y escritoras de habla hispana del mundo, ¿no? Y claro, eso es un auditorio que impone mucho respeto, ¿no? Porque cualquiera de los otros que está allí podría haberse presentado a lo mejor al premio y tenerlo, ¿no? Es un momento muy emocionante y yo creo que lo vives casi como si estuvieras en una especie de nube. Finalmente, ¿la novela histórica española cree usted que tiene mucha distancia con la novela histórica anglosajona, digamos? Creo que en tiempos la novela anglosajona histórica nos llevaba una cierta delantera en el relato entretenido de la historia, pero yo creo que hoy día no. Yo creo que hoy día tenemos una pléyade de escritores de novela histórica, empezando por Juan Eslava Galán, José Calvo Pollato, José Luis Corral, Jesús Maeso, con generaciones nuevas como Sebastián Roa, Margarita Torres, yo mismo, Alejandro Corral, en fin, un montón de escritores y escritoras que están relatando mundos pasados en lengua española y haciéndolo, yo creo que con entretenimiento, con espectacularidad, con rigor histórico y de una forma muy atractiva para muchos lectores.